Pues vamos a empezar rapidito, ¿sale? Nos toca hoy dar de comer, el alimento ya lo preparó el Señor, pero bueno, vamos a dar de comer. Y empezamos con la pregunta, ¿por qué Dios bendeciría nuestras vidas? ¿Las bendice acaso porque le oramos todos los días? ¿Porque damos dinero a la iglesia? ¿Porque vamos todos los días a la iglesia? ¿Porque somos buenos? Bueno, esta es una pregunta que el día de hoy tú mismo y el Señor te va a responder. Por eso, el día de hoy he titulado esta plática, esta prédica, el mayor de los pactos. Y si tú entiendes este pacto, prácticamente vas a estar del otro lado y no vas a querer moverte de ahí, te lo aseguro. Pero tenemos que entender qué es un pacto. Un pacto es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es muy sencillo. Cuando vas, por ejemplo, y pides un crédito a Coppel, ¿sabes qué? Me comprometo a pagártelo, y aunque luego te andan cobrando, ese es un pacto. Un pacto puede ser un pacto entre amigos, donde se comprometen a hacer algo, y hasta un pacto matrimonial. Por regular, los pactos se firman y se hacen para bien. Y si a lo mejor el último pacto matrimonial que hiciste no te salió tan bien, bueno, yo creo que alguna de las dos partes no entendió en qué consistía este pacto. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los pactos con Dios. Y uno de estos pactos tiene que ver con Abraham. Abraham, como se le llama el padre de la fe, fue uno de los primeros hombres con quien Dios hizo un pacto. Dentro de este pacto, Dios le dice que por medio de él iba a haber bendición para la tierra. Además de que iba a haber bendición para la tierra, pues prácticamente su descendencia iba a ser numerosa. Y además de todo, en este mundo le iba a dar un lugar, que es la tierra de Canaán. Y vamos a ver una demostración de ello, porque además de todo, las bendiciones se transmiten de generación en generación si nosotros mantenemos firmes delante de Dios. Demostración de ello lo tenemos en el pasaje de la Biblia, donde se nos dice que su nieto de Abraham, Jacob, es invitado a entrar a la tierra de Egipto por su hijo José. En ese momento, José era el segundo al mando después de Faraón. Y ante una hambruna que se da en ese momento en la tierra, la invitación que le hace a su padre Jacob, previo a entrar a Egipto, lo consulta con Dios. Entonces el Señor le dice, sí, adelante, entra a la tierra. Es así como se introduce Jacob junto con 70 gentes y llegan a la tierra de Gosén. Y alguien por ahí les dijo, gocen. Y vaya que la gozaron estos señores allí en esta tierra. Pues imagínense, es una tierra que está cerca del mar Mediterráneo. Esta tierra, además de todo, está cerca del río Nilo. Era una tierra fértil. ¿Y cómo no lo iba a ser? Si fue una tierra que un hijo que amaba a su padre la escogió para que ahí pasara sus últimos años de vida. Dentro de esta tierra, el pueblo de Dios empieza a prosperar. Empiezan a sembrar, cosechar, a tener ganado, se casan, tienen hijos. Llegaron a prosperar y a crecer tanto que la palabra nos dice que así como entró Jacob con 70 hombres, llegó un momento que terminaron siendo 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si los contáramos a todos, estamos hablando algo así como de cerca de 2 millones de personas que se llegaron a multiplicar en ese entonces en esa tierra. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la bendición de Dios por medio de un pacto. Nosotros, de alguna manera, debemos de considerar este tipo de cosas porque previo a creer que son nuestras acciones las que conducen a la bendición, son estos pactos. Nuestras acciones vienen a confirmar la fe en estos pactos.
¿cómo se aplica esto a la iglesia? Porque dice uno, bueno, pues está bien que le ha ido a todo dar a Abraham, ¿no? Y a su descendencia, y que se hayan multiplicado y que hayan tenido tanta gente. Pues imagínense, para darnos una idea de cuánta gente era, en la ciudad de Querétaro somos aproximadamente 1.200.000 personas. Había más gente en ese entonces en el lugar de Gosén que actualmente nosotros en Querétaro. Pero ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo podemos tomar esta bendición para nuestra vida? Si nosotros como cristianos ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces se nos aplica este versículo. En Gálatas 3:9 se nos dice: así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Mi hermano, ¿no te gusta esto? Ya tienes la bendición heredada. Y además de todo, en Gálatas 3:29 se nos dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pero ¿qué necesitas para poder recibir esto? Creerlo. Si tú no has hecho un pacto con Cristo, te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible, porque es muy fácil creer y hacer pactos con hombres, confiar en los hombres, ¿no? Confiar en los negocios, confiar en tu trabajo, confiar en ti mismo. Pero no hay mejor confianza y no hay mejor manera de hacer un pacto que con Dios. Ahora bien, este pueblo pudo haber vivido ahí pues por siempre, tenían todo. Tenían bendición, habían prosperado, habían fructificado. Sin embargo, el pacto que Dios hizo con Abraham, si bien incluía la bendición y que fueran multiplicados, era también el hecho de que les iba a dar un lugar en este planeta, una tierra. Pasa el tiempo y muere José, muere también el faraón de aquel entonces que estaba junto con José, y llega un nuevo faraón, una nueva administración. Y pues esta nueva administración pues ya no veía igual al pueblo. A fin de cuentas, este pueblo, pues ni el faraón tenía un pacto con ellos, ni el pueblo con él. Y yo sé que nos pasa a veces que estamos en una empresa y de repente cambian al gerente, cambia la administración, y pues todo lo que tú hiciste por la empresa, todas las ganas que le echaste, pues como que se olvida, ¿no? Y si no es así, si te siguen reconociendo, pues qué bien. Suele suceder a veces entre amigos, que pues los amigos, pues también pasa el tiempo y aquellos amigos que conocíamos en la infancia, cuando éramos jóvenes, pues cambian y cambian tal vez esa relación que teníamos. Pasa también en los pactos matrimoniales, esas promesas que nos hacíamos de jóvenes, esas promesas que nos marcamos con mucha ilusión. Conforme pasa el tiempo y se presentan situaciones adversas, pues como que se nos van olvidando, nos vamos retractando. Pero bendito Dios, a Él nunca se le van a olvidar sus pactos. Él va a permanecer siempre fiel incondicionalmente a lo que llegue a suceder. Y es así como después de que este faraón esclaviza al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios escucha su clamor y manda a llamar a un personaje, a Moisés. Este Moisés, que en su momento se codeaba con la élite de Egipto, se encontraba pues en las altas esferas, pero comete un error y entonces ya no es bien visto, ya es perseguido, es exiliado. Y pasa 40 años en el exilio. Hay que poner mucha atención a este número, 40 años, porque se repite continuamente en la Biblia. Nos habla de una preparación para algo. Estando Moisés en el exilio, lo manda a llamar Dios para que dirigiera la salida de su pueblo de Egipto. Es así como lo manda a que vaya delante de Faraón y le diga: oye, pues me ha mandado Dios y vamos a sacar este pueblo. Faraón se niega. Quiero creer que pues, la mano de obra barata en aquel entonces pues, estaba escasa, o por cualquiera de sus razones. Faraón confiando en sus dioses y hasta en sí mismo, porque tenía dioses para todo, hasta para ir al baño. Mismo Faraón se creía Dios. Y es así como el Señor
manda una serie de plagas a Egipto, viendo el corazón duro. Las manda, en primera, para que de alguna manera su pueblo conociera quién era Dios. Las manda también porque, si bien es cierto que el pueblo había escuchado de Dios, sucedió lo que de repente con Job, lo conocían de oídas, pero no lo habían visto. Manda plagas como ranas para algunos de sus dioses, que se consideraban que protegían. Manda plagas, por ejemplo, para el río Nilo, tenían un dios que protegía el río Nilo. Manda granizo, manda fuego, manda incluso enfermedades, demostrándoles que Dios era el que mandaba en ese entonces. El pueblo de Egipto, supongo que por más que clamaba a sus dioses, clamaba y clamaba, pues la verdad nadie los escuchaba. El faraón sigue en su plan, sigue aferrándose con un corazón duro, como a veces nosotros tenemos ese corazón duro. A pesar de ver la situación, como dirían por ahí, vemos la tempestad y no nos hincamos. Seguimos aferrándonos a nuestras fuerzas, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de ver las cosas. Mi hermano, cuando escuches la palabra de Dios, ablanda tu corazón. Es lo mejor que puede ser en tu vida. Les manda la 10ª plaga, esta plaga donde les dice que el Señor iba a pasar por Egipto y que iba a dañar todo primogénito. Pero junto con esta plaga, el Señor le enseña a su pueblo y le manda lo que es la primera de las fiestas, la fiesta de la Pascua. Esta Pascua que anunciaba proféticamente al Mesías. ¿Y en qué consistía esta Pascua? Se le dice al pueblo que mataran a un cordero o un cabrito, que la sangre de este cordero la pusieran en los dinteles de sus puertas, que ese cordero se lo comerían, no iban a dejar nada, se lo iban a comer asado, pero además de todo se lo iban a comer preparados, con el cinturón puesto, las sandalias puestas, la vara en la mano. ¿Por qué? Porque iban a salir ese día, el Señor se los garantizaba. Es así como llega la medianoche, el Señor pasa por Egipto y en ese momento daña, hiere de muerte a todo primogénito que no celebró la Pascua, a excepción de su pueblo. Lo que el pueblo iba a demostrar con esta acción era su fe en Dios y confirmarla con la acción de la Pascua. No era que el cabrito tuviera algo mágico, no era que la sangre, etcétera, etcétera. Era la acción y era la fe del pueblo de Dios para con Dios. ¿Okay? A través de los pactos se ve la naturaleza amorosa, pero también justa de Dios. Un pacto te lleva a otro nivel. Muchas veces como cristianos tenemos un cierto espíritu de orfandad, pero sin embargo es todo lo contrario. Como cristianos somos exclusivos, y no en un plan de sentirnos superiores a la demás gente, sino que Dios nos marca esta exclusividad. Pues nos dice en Éxodo 19:5, dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y es así como Dios saca a su pueblo de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, después de haber destruido al ejército del faraón, y llegan al desierto. Se instalan en las faldas del monte Sinaí, o el monte Horeb. Y ahí en ese monte es donde el pueblo sella su pacto con una declaración a Dios. Les dicen en Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una sola voz y le dijeron a Dios, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta al pueblo. Ahora, este pacto estaba muy bien, tenía la exclusividad, porque además de todo, el Señor con esto le da una serie de bendiciones al pueblo. Las pueden ver ahí en Deuteronomio 28. Les da bendiciones cuando salieran y regresaran. Les da bendiciones, bendito el fruto de tu vientre, les decía. Bendito cuando estuvieras en el campo y en la ciudad, hermano. Les describe una serie de bendiciones. Pero existía un
pequeñito detallito con este pacto. Y es que también existían maldiciones. Si el pueblo no cumplía todo este tipo de cosas que venían en su ley, en el pacto, vienen una serie de maldiciones. Y además de todo, esto se cumple como mucha gente allá afuera está tratando de llevar su vida. La llevan por medio de su voluntad y la llevan tratando con autodisciplina. Trato de portarme bien para no meterme en problemas, trato de portarme bien para no violar la ley, etcétera, etcétera. Pero en cambio para nosotros, bendito Dios que nos mandó a Cristo a nuestro corazón, porque Cristo es la ley. Y sucede algo cuando la palabra entra a nuestro corazón, se da un cambio desde adentro. Es por eso que en Jeremías 31:33, Dios por medio de su profeta nos manda a decir: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi hermano, cuando tú entras en pacto por medio de Jesucristo, Él escribe su ley en tu corazón. Y dime, ¿quién va a ser capaz de borrar algo que el Señor escriba? Nadie, absolutamente nadie. Pero es necesario que esta palabra entre también a tu mente. Deben de ir coordinados. Porque ¿qué persona que tiene algo en su corazón no lo hace razonable? Tú te puedes dar cuenta cuando estás en pacto por medio de Cristo, porque cuando escuchas la palabra, si en este momento tú estás escuchando esto y tu corazón sobresalta porque dice, es lo correcto lo que dice la palabra, a partir de ahí sabes que tienes esa palabra en tu corazón. Y un ejemplo lo tenemos en el pasaje del Nuevo Testamento que le llaman el camino de Emaús. Después de que Jesús resucitó, iban dos caminando. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, para este entonces Jesús ya había resucitado, y estos dos iban caminando. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Entonces comenzó por Moisés y por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Cristo está en todas las escrituras. Es cosa de irlo encontrando. Cuando terminaron el recorrido, cuando Jesús terminó de caminar con ellos, dice, se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? La prueba de que estás en pacto es que mientras escudriñas las escrituras o alguien te las explica en tu mente, tu corazón confirma esta verdad. Yo recuerdo cuando recién entré a una iglesia cristiana, todo lo que decían no entendía nada. ¿De qué habían fumado estos? No sé. Conforme va pasando el tiempo y el Señor te va revelando y recibes a Cristo en tu corazón, vas entendiendo todo esto. Si tú no has entrado en este pacto con Cristo, es necesario que lo hagas para que tengas una mayor claridad de lo que es la palabra. ¿Okay? Este fue el pacto de la ley con Moisés. Ahora te voy a hablar de otro pacto que tiene que ver con Dios. Es el pacto de David. Si tú en la actualidad ves que este mundo no se terminan las guerras, que este mundo sigue con corrupción, sigue con mucha hambre, sigue, yo creo que de mal en peor, y más si eres de los que acostumbra a ver TV Azteca, las noticias y todo eso, pues peor tantito. Entras en un estado de depresión terrible y está comprobado que el 99% de las noticias que pasan nunca te van a afectar ni te van a llegar. Es por eso que así como nosotros, como pueblo de Dios, vamos a tener la bendición, como pueblo de Dios vamos a ser multiplicados. Se nos tiene una promesa que vamos a estar en un lugar asignado, vamos a estar en un reino por medio del Mesías. El pueblo de Dios pasó otra vez 40 años en el desierto. Hicieron una serie de cosas que no les permitían entrar a la tierra prometida. Entonces, estos 40 años el Señor hizo que prepararan a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Hay una tierra prometida que se le dijo a Abraham.
Al inicio de que el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, a Canaán, pues ellos mismos se gobiernan, pero la verdad es que las cosas no les salen como debieran, además de tener la ley. Es por eso que Dios, en la historia de su pueblo, les manda 4 reyes. Pero es con el segundo, con David, que debido a la relación que este rey tenía con Dios, hace un pacto con él. Y le dice que a través de él iba a surgir un Mesías, iba a surgir un rey eterno para un reinado eterno. ¿Y qué sería de un reinado eterno si unos súbditos eternos? En ese momento, cuando Dios hace ese pacto con David, David ni lo cree, dice: Señor, pero ¿quién soy yo para que hagas ese pacto conmigo? David no era perfecto, David tenía muchas fallas, David fue un adúltero, David fue un asesino. Para que no digas que cómo Dios va a hacer un pacto conmigo, ¿no? Si cómo soy, si Él me viera, si mis pensamientos, etcétera, etcétera, ¿cómo lo va a hacer conmigo? Pero sin embargo nos habla la palabra de que David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que David actuaba de alguna manera que Dios decía: está bien. Y una de las cosas que tenía David es que cuando David cometía un error, enseguida lo aceptaba. A diferencia de Adán, que cuando se le marcó el error, le dijo: la mujer que me diste. ¿Y cuántos no hacemos esto, no? O de repente tenemos ganas de hacer eso, pero no lo hacemos. David así era: perdóname, Señor. Y trataba de tener esa intimidad con Dios. Y cuánto más, porque Dios lo pasó en un proceso donde se vio rodeado, de verdad, hay salmos padrísimos. David se vio rodeado de puro enemigo y estaba él solo. Y el único que pudo confiar David fue en Dios. La confianza que tenía David es en él. Mi hermano, te invito a que dejes de tener tu confianza en el dinero, a que dejes de tener tu confianza en el compadre, en el contacto, en el gobierno, en lo que te deposita ahí el gobierno, en tus propias fuerzas, en tus propios pensamientos. No hay mejor lugar que encomendar todas tus cosas, tus hijos, tu familia, hasta tus pensamientos a Dios. Que te des cuenta que nada es tuyo, que nada nos pertenece y de nada tenemos control. Lo principal para que tú puedas tener este pacto. Pasa el tiempo, después de David viene su hijo Salomón, y su hijo Salomón lo que hace es pedirle sabiduría a Dios. Fue el hombre más sabio, dice la palabra, que existió y que existirá. Él pensó que con toda la sabiduría del mundo iba a poder sacar adelante a su pueblo. Y así fue durante algún tiempo. Pero como no tenía esa relación con Dios y tenía más mujeres que lo empezaron a inclinar, o sea, tuvo inmensidad de mujeres. No sé qué necesidad tenía Salomón de tener tantas mujeres, pero sin embargo las tenía. Estas mujeres lo llevaron a la idolatría, porque además de todo, las mujeres que tenía eran tanto de su pueblo como de otros pueblos, que adoraban a otros dioses. Y se empezó a deteriorar cada vez más la relación de Salomón con Dios. Posteriormente muere Salomón, el pueblo queda en manos de otros reyes, hasta el punto en que alrededor de este pueblo de Israel se empezaron a establecer otros reinos y lo empezaron a amenazar. Lo amenazaban y le decían: te vamos a saquear, vamos a ir sobre ti. Como en el caso de los asirios. Los asirios amenazaban continuamente a este pueblo. Llega el punto en que el pueblo pierde esa relación con Dios y se dejaban guiar más que nada por lo que veían, por lo que escuchaban, por lo que su corazón les decía. Perdieron la relación con Dios. Y al ver que los asirios pues eran un pueblo fuerte, un reino invencible, y yo creo que veían lo grande, el ejército que eran, terminan rindiéndose ante este pueblo.
terminan confiando más en este reino. Es como si de repente Estados Unidos nos empieza a amenazar y ve los jets y ve los portaaviones y dice, no, pues ¿qué vamos a hacer contra ellos? Pero hermano, amigo, la confianza la tenemos en Dios para con todo. Llegan al punto que confiaron más en los dioses de los asirios que en el propio Dios. ¿Hasta qué nivel de aberración llegó el pueblo de Dios? Que sus propios hijos recién nacidos los sacrificaban a los dioses. Esto era algo brutal. Conforme pasa el tiempo, el Señor les manda profeta tras profeta tras profeta. Les habla de una y de otra manera. No me estoy considerando profeta, pero en este momento te estoy hablando de Dios. Pero en aquel entonces esa gente no quiso escuchar, no podían escuchar, estaban ciegos y sordos. Veían la Biblia o la palabra de Dios y veían una lanza, un arco, una flecha y confiaban más en el arco y en la flecha que en la palabra. Eso no nos puede pasar a nosotros. Y es por eso que después de Dios ver tanta idolatría que cometió su pueblo, termina dándole carta de repudio a todos ellos. Dice la palabra en Jeremías 3:8. Y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. El pacto que Dios tenía con su pueblo, que había hecho desde que lo sacó de Egipto, Dios lo consideraba como un pacto matrimonial. Él se veía con su pueblo como esposo. Aquí es entonces donde Dios desecha a su pueblo. Y manda un profeta, a Oseas. Manda un profeta para ilustrar a su pueblo y hacerle ver qué era lo que estaba sucediendo y cómo Dios veía las cosas. Hay gente que cree que en la Biblia todo es santidad, todo es bonito, pero la verdad es que la Biblia es un reflejo de la personalidad del hombre y de su relación con Dios. Y sería muy feo si de repente en la Biblia hablamos de prostitutas, pero sin embargo en Oseas Dios utiliza este elemento para dar una imagen de lo que era su pueblo en aquel entonces. En Oseas 1:2 dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Dios les deja en claro que ellos no eran más su pueblo y los entrega a su suerte para ser gobernados por diferentes naciones. En Oseas 1:9 continúa y dice: entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Qué duro. Nosotros crecimos en una época de gracia, pero hubo un tiempo donde Dios le dice a su pueblo: ya no soy más su Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con este pueblo? Y a veces no nos damos cuenta de cómo actuamos en nuestra vida. Y tenemos a Dios como un ideal, como algo que está ahí, como algo que sale, alguien que hace salir el sol, alguien que me hace respirar. Pero a la hora de la verdad, no confiamos tanto en Él, ni tenemos una relación tanto en Él como deberíamos. A la hora de la verdad, confiamos más en nosotros que en Él. Es por eso que Dios deja a su pueblo, prácticamente les dice: haz lo que quieras. Tienes más confianza en los asirios, que ellos te den lo que tú quieres, adelante. Son conquistados por los asirios y estos lo que hacen es, se los llevan exiliados y los empiezan a revolver con otros pueblos, con otras naciones conquistadas, hacen una mezcolanza, un tipo mestizaje, como con lo que pasó con nosotros cuando llegaron los españoles. La mayoría, si no es que casi todos, somos mestizos.
Después de los asirios, llegan los medopersas a conquistar a los asirios. Entonces, y después de los medopersas, llegan los griegos. Los griegos los conquistan, además de todo, con su sabiduría. Les dan incluso una Biblia ahí para que se entretengan. Recordemos que los originales de nuestra Biblia están en griego. Aprenden costumbres de los griegos, aprenden de sus dioses, se les olvida quiénes fueron en algún momento y siguen ahí mezclados. Después de los griegos llegan los romanos. De los romanos tenemos testimonios, incluso en el Nuevo Testamento, de cómo en los tiempos de Jesús, ahí estaba junto con los romanos, y para este momento el pueblo de Dios ya había pasado por 5 imperios: los egipcios, los asirios, los medopersas, los griegos y los romanos. Ya había estado bajo el dominio de 5. Dice la palabra en Oseas 3:4: ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin ley y sin gobernante. Se le dice, sin sacrificio y sin nada. ¿Y cuánta gente no ha roto sus pactos? ¿No? ¿Cuánta gente no viene de un divorcio? ¿Cuánta gente no viene de un negocio fallido porque alguien no hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué se siente? Está uno con la clásica pregunta: ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿No? Y esto fue lo que le sucedió en ese tiempo al pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Dios decide guardar silencio para con su pueblo, no les habla. Y este número de 40, si nosotros lo consideramos, Dios mandó al exilio a 10 tribus del norte de Israel. Eran 10 tribus y a cada uno les dio 40 años. Por 400 años deja de hablarle Dios a su pueblo. Nosotros ahorita tenemos la bendición de que Dios está ahí, de que en cualquier momento que tú le hables, Él te contesta. Dice: clama a mí, yo responderé. Y no lo queremos hacer. Y no lo queremos hacer, ¿por qué? Porque a veces nuestro entorno familiar nos ha dicho otra cosa. ¿Cómo yo voy a prosperar? ¿Cómo yo voy a ser exclusivo de Dios si veo a mis hermanos, veo a mis primos, veo a lo mejor a mi papá que no lo hizo? No. Voy en el camión y la gente con una cara de amargura, la gente con tanto problema, totalmente apartada de Dios. ¿Por qué yo voy a ser diferente? ¿Por qué va a haber una distinción conmigo? Hermano, depende todo de ti. Pero recordemos que Dios no olvida sus promesas, no olvida sus pactos. Y en Oseas 1:10 le dice a su pueblo: con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar. Lo que hace repetir la promesa que le hizo a Abraham, que no se puede ni medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Ya ni siquiera pueblo, hijos. Ya ni siquiera va a ser pueblo, vas a ser hijo de Dios. Pero esto iba a pasar después de 400 años, en espera del Mesías prometido. Y ahora quiero que vayamos al momento donde Jesús ya tenía su ministerio, el momento donde estaban bajo el dominio de los romanos. Y en aquel entonces, algunos de los que habían sido exiliados regresan a Samaria. Samaria era en aquel entonces la capital del norte de Israel. Regresan con la esperanza de buscar a Dios. Regresan tratando de hacer sacrificios, oraciones, ayunos, alabanzas, para que Dios los escuchara. Pero nada de eso iba a funcionar. Lo que iba a funcionar era el pacto que Dios había hecho en su momento. Y es aquí donde quiero que me acompañen este pasaje en Juan 4. A mí me encanta esto de la samaritana, y la verdad, amo a la samaritana y no podía dejarlo fuera. Hasta ese momento, Jesús no se había revelado a nadie como Mesías. Y empieza a conversar con una samaritana que se acerca a un pozo a tomar agua. Samaritanos, nadie se quería juntar con ellos porque pues, eran mestizos, estaban mezclados hay unos con otros. Y los judíos se sentían puros, acá la élite de lo mejor.
Entonces se acerca Jesús a la samaritana y le dice, pues, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Pues como que no coincide. Pero este pasaje tiene una doble connotación que si tú pusiste atención a lo que hablamos, de por dónde anduvo el pueblo de Israel y todo, te va el corazón a latir ahí. Entonces Jesús le dice a la samaritana, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Recordemos que Dios era esposo de su pueblo. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Israel para ese entonces ya había estado bajo el dominio de los 5 reinos. Y después le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ahora vas a decir, pues yo nunca he estado vendido con nadie. Yo siempre he sido mexicano, libre y soberano, originario de Teciutlán, Puebla. Pues nadie ha conquistado mi rancho, mi pueblo. Mi hermano, pero te aseguro que has pecado en alguna ocasión. Y la palabra nos dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Si tú eres de los que dices, otra vez volví a caer en lo mismo, ¿por qué yo? Otra vez me tropecé con la misma piedra. ¿Por qué? Y más en el caso de las mujeres cuando entregan el corazón. Cuando caen con uno y con otro y con otro y con gente que no sabe hacer un pacto, con gente que no conoce de lealtad. Y más cuando eres de los que dices, yo no me asocio con nadie, menos con la familia, porque negocios con la familia, pues salen mal. Pues claro, porque es gente que no conoce de pactos y que ha salido raspado muchas veces y que estás aquí. Si te pones a recordar de todo lo que te hicieron, pues dices, mejor me quedo aquí quietecito, ¿no? Mi amigo, mi hermano, con el Señor nunca te va a pasar eso. Confía en el Señor, entrégale al Señor, arriésgate con el Señor, dale lo que tienes, ya no lo dudes más. Te lo digo yo, soy testimonio, aposté mi vida, aposté a mi familia, aposté lo poquito que tenía y bendito Dios quien me conoce, creo que ahí la llevamos. No es fácil, a veces se presentan situaciones que dices, ay Dios mío. El día de hoy estamos celebrando la Pascua, en muchos lugares se habla del sacrificio de Cristo y todo, y la mayoría de la gente te va a hablar de remisión. De cómo por medio de Cristo se perdonaron los pecados y todo. Pero hoy te voy a hablar de redimir. Redimir significa comprar algo de nuevo. Dios nos redimió, Dios nos compró de nuevo. La redención implica un acto de liberación con la connotación de haber pagado un precio o rescate. En Oseas se nos habla de un pasaje hermoso, donde está ahí escondido el hecho de cómo Cristo nos iba a redimir. En Oseas 3:1 nos dice, mas me habló una vez más el Señor y me dijo, fíjense, para este momento, Oseas que se había casado con la prostituta, que le había dado una casa, que le había dado hijos, que le había dado su amor, le había dado todo a esa mujer. Esta mujer simple y sencillamente decía, pues voy a aprovechar mi belleza. Y la verdad es que con Oseas, pues como que no le veo mucho sentido. Fue y buscó a otros hombres, gente con dinero, gente con fama, gente pues hasta más guapo, si quieren, tal vez Oseas no era muy guapo. Se había ido a meter con medio mundo, ejemplificando a veces a nosotros, de cómo nos vamos y buscamos cosas mucho mejores, menos aburridas de lo que Dios pide, porque a fin de cuentas con Dios tengo que dejar pues fiesta, tengo que portarme bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de todo, acá por este lado hay negocios jugosos y con Dios pues no, tengo que ir allá en la línea. Entonces dice la palabra, me habló una vez más el Señor y me dijo, fíjense, ve
y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se haya vuelto a dioses ajenos y se deleite con las tortas de pasas que les ofrece. Compré entonces esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y aquí en esta parte está escondido algo hermoso. Dice que por 15 monedas de plata. Pero ¿cuánto es lo que vale una carga y media de cebada? Una carga y media de cebada en ese momento vale otras 15 monedas de plata. 15 y 15 son 30 monedas de plata. Las mismas 30 monedas que se le pusieron de valor a nuestro Señor Jesucristo. Aquí te habla de la acción que iba a hacer el Señor. El mismo precio que le pagaron a Judas por Jesús. Y este mismo precio era lo que se pagaba por un esclavo. Al momento en que se puso precio y se pagó, el Mesías fue comprado a precio de esclavo por ti. Y estaba a merced de quienes eran la autoridad en la ley en ese entonces. Él mismo se había dado en pago por rescate de Gomer para poder redimirla, para poder rescatarla, para poder rescatarte a ti. Porque la promesa que tú puedes recibir por parte de Dios no es gratis. Nada es gratis en esta vida. Y todos lo sabemos. Alguien siempre va a pagar por lo que vistes, por lo que comes, por lo que haces, por lo que hiciste, por lo que dejas de hacer, por las decisiones que tomas y hasta por las decisiones que dejas de tomar. Todo tiene un costo. La celebración de la Pascua es la fiesta profética del sacrificio del Mesías por nuestra redención. El pacto, ahora con esto nosotros podemos entender un poquito más lo que sucedió la noche anterior a la Pascua, cuando Jesús se congregó con sus discípulos. Nos dice en Lucas 22:20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Jesús venía a hacer este nuevo pacto de reconciliación de su pueblo con Dios. Y antes de seguir, le dudé muchísimo para platicar esta parte de mi vida porque fue una etapa muy complicada de mí. Y es que hubo algún momento en donde yo estaba con papá nadando en el mar. Yo apenas tenía 15 años. Cuando en el lugar donde estábamos, de repente vino y se alzó la marea y nos empezó a arrastrar corriente adentro. En medio del mar no había persona que nos escuchara ni que nos pudiera ayudar. La verdad, ahí es donde yo vi cerca que ya me iba. Ahí es donde de repente ves la muerte a los ojos. Junto con mi papá dije, ¿y cuánta gente no ahorita en esta temporada de Semana Santa se mete a las presas y demás y ya no sale? Estábamos los dos en ese momento y para el colmo de la situación, a mi papá le empieza a dar un infarto. Afortunadamente, y de alguna manera, llegamos a la orilla. Pero mi papá falleció. Lo saqué arrastrando y lo demás pues, es historia. Ayer precisamente también nos acordábamos de nuestro amigo Moy, que hizo 3 años que se nos fue, y en nuestro afán de poder apoyar a su familia en esos momentos, pues ahí estuvimos con ellos y yo reviví mucho de esa parte. Entonces, cuando tú ves este tipo de sucesos y con gente tan joven, relativamente mi papá como Moy, eran muy jóvenes, te hace pensar, te hace reflexionar de que lo ideal es que todos lleguemos a viejos, pero el Señor nos manda a llamar en el momento que sea. Ambos, mi padre y Moy, pues muy jóvenes, pero ¿a qué voy con esto? Si yo he llegado a pensar, digo, bueno, si llega el momento que tengo que partir,
En aquel momento cuando falleció un papá, pues no había celulares. Pero pues ahorita, bendito Dios, pues ya tenemos, en cualquier momento agarras uno. Pero pues ya cuando nos toca, nos toca. Y piensas, bueno, si llega el momento que me toca, pues lo mínimo lo que quiero yo hacer es despedirte de tu familia, ¿no? Y es que recuerdo muy bien que cuando estábamos en el mar y que ya la veías cerca, se te viene a la mente tus seres queridos. Yo quiero creer que en ese momento que mi papá se estaba yendo, pues pensaba en mí, y pensaba en mi hermana, tal vez en mi mamá. Estoy seguro de que Moy también cuando partió, pues lo que pensaba eran sus hijos. Que por cierto le estoy muy agradecido a Moy, por mí hizo cosas que no sé cómo, no tengo manera de pagarlo. Y quiero que lleguemos a un pasaje de la cruz. La palabra nos dice que cuando Jesús estaba en la cruz, fue abandonado por el Padre, pues Él no podía tener comunión con Él. Cristo con Dios no podía tener comunión porque Él se estaba convirtiendo en el pecado. Cristo estaba en la cruz solo. Marco nos dice que Jesús, dando una gran voz, expiró. Sin embargo, es Juan el que nos dice qué fue lo que dijo. Juan dice: todo se ha cumplido. Y aquí es donde surge esta coincidencia. Ya platicamos de Gomer, ya platicamos de todo lo que hizo, ya platicamos de cómo Dios la amó a pesar de lo que había hecho. Ya platicamos de que tú y yo somos esa Gomer. Pero quiero que veas un dato muy curioso que está escondido. Gomer, el nombre de Gomer, significa completo, suficiente. ¿Qué nos dice esto? Hermano, que mientras que Cristo estaba en la cruz, solo, pagando por ti, estaba pensando en ti. Te tenía a ti en la mente. Estabas tú ahí, a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu manera de ser, a pesar de tus pensamientos, a pesar de cómo te has conducido, a pesar de lo que debes, de lo que hiciste, de que tú no quieras aceptar tus errores. Él estaba ahí pensando en ti. Dio ese último suspiro y murió. Bendito Dios, poderoso Dios, resucitó. Y tenía que ser Él el que tenía que pagar, porque Él estaba casado con nosotros. Nosotros le fallamos y Él tenía que morir y resucitar para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Hay gente que dice, que se atreve a decir que Jesucristo no era Dios, pero si no era Dios, entonces no podía pagar por nosotros, no podía hacer el pago por nosotros, no nos podía redimir, pero lo era. Y a pesar de tener todo, se dio a sí mismo. Dejó todo por ti y por mí, que no lo merecíamos. Hermanos, el día de hoy, tú no has hecho un pacto con Dios. Te invito a que lo hagas. Te invito a que te arriesgues. Dios es garantía. El pacto que puedes hacer con Dios es el mayor pacto que puedes hacer en tu vida. Es un pacto seguro. No te va a fallar. Y si tú quieres hacer este pacto con Dios el día de hoy, te invito a que hagas esta oración conmigo. Bendito Dios, tú ya me conoces. Sabes todo lo que he fallado, todo lo que he pensado mal. Conoces todas mis acciones. El día de hoy te pido perdón, porque sé que hasta el último suspiro lo diste pensando en mí, y que a pesar de cómo soy, te diste en rescate por mí y por mi persona. Te entrego mi vida y te recibo, además de mi Salvador, mi Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén.
Mi hermano, Jesús resucitó. Jesús resucitó y con eso nos pudo comprar. Jesús resucitó y el día de hoy tú tienes acceso a todas las bendiciones de Él. Lo único que necesitas es creerlo. Y cuando tengas una duda, ponte el yelmo de la fe. Ponte ese yelmo que dice: Señor, yo hice un pacto, tú y yo tenemos un pacto. Desde Abraham, desde David, desde Moisés, hasta Jesús tenemos un pacto. Yo sé que tú no vas a fallar. Yo sé que tú me vas a respaldar en todo momento. Confío en este pacto, porque he visto y he escuchado de las obras que hiciste antes y las vas a hacer ahora y las vas a hacer más adelante. Confío en ti y en ti. Pongo en tus manos, pongo mi vida, y en tus manos pongo todo lo que tengo y todo lo que soy. Eso es lo que celebramos en la Pascua, mi hermano. Este nuevo pacto es lo que celebramos en la Pascua, mi hermano. ¿No estás contento? Amén, gloria a Dios. Así es que te voy a hacer un último llamado, pero ni siquiera lo voy a hacer yo. La misma palabra lo va a hacer. Dice en 1 Corintios 5:8. Porque a veces pensamos que estas fiestas son de los judíos, pero mi hermano, esto está en el Nuevo Testamento. Dice: así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con un pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, mi hermano. Quítate del chisme, quítate de la murmuración, quítate de la duda, quítate del odio, de los rencores, que nada te van a dejar. Y celebremos esta Pascua con una nueva levadura, que lo podemos hacer gracias al Señor. Si tú quieres fuerza, si tú quieres acrecentar tu fe, te invito a que pases al frente para que oren por ti, porque no necesitas nada más para que creerlo. Aquí al frente van a haber unas personas para que oren por ti. Mi hermano, que viva Jesucristo, que viva la Pascua.